Bienvenidos todos. Gracias siempre por acompañarnos en este espacio de estudiantes de Torah. Somos, como nuestro nombre lo indica, somos estudiantes de la Torah, seguidores también del Mesías Yeshua. Nos consideramos discípulos y queremos siempre hacer lo que nuestro maestro Yeshua hizo. Nuestro maestro nos enseñó a obedecer la Torá y los profetas, diciendo que siguen vigentes, que no vino a abrogarlos, sino a cumplir, y por eso hacemos eso y eso es lo que estudiamos durante cada semana. Bienvenidos a todos aquí, qué bueno saludarles y también a los que verán más adelante, quienes comparten el video o a través de nuestro canal esta enseñanza. Estamos en este momento en el libro de Números el capítulo 25. Quiero que vayamos con nuestras Biblias digitales o físicas al libro de Números 25 a partir del versículo 10. En este momento estamos justo después de aquel episodio muy interesante donde Balaam o Bilam en hebreo trató eh, por causa del rey Balac de Moab, de maldecir a Israel en varias ocasiones, pero no lo consiguió. El Eterno mismo le dijo a este profeta, un profeta a sueldo, que tenía que decir todo lo que él le dijera. Y sabemos que Bilán, por más que lo intentó, no pudo maldecir al pueblo, porque en la guerra espiritual tenemos un escudo, es la lección que nos trajo la lección de la semana anterior, tenemos un escudo que nos protege eh, a pesar de nuestras equivocaciones, hay un escudo que nos protege, que es nuestro Dios Todopoderoso. Así que Bilán no pudo maldecir, finalmente da una profecía preciosa acerca de la primera y segunda venida del Mesías Yeshua, y cada uno se va a su casa. Encontramos el relato de la misma escritura que Bilam le aconseja a Balac que envíe mujeres hermosas al campamento para hacer pecar a Israel y de esa manera sí hacerlos caer. No lo pudieron hacer desde el ámbito o desde la guerra espiritual porque el Eterno protegía a su pueblo, pero sabemos que el Eterno da libre albedrío a su pueblo, siempre lo ha dado, y por allí dice la escritura, de hecho en Números capítulo 25, versículo 1, encontramos que Israel empezó a fornicar. Vamos a ir a la escritura, voy a compartir aquí la Biblia, una de las versiones, pero ustedes también pueden tener la versión que tengan en su casa, está bien. Aquí tenemos, esta es Reina Valera, la que estoy compartiendo en este momento. Vemos que está Israel en Sittim y el pueblo, dice, empezó a fornicar con las hijas de Moab. Más adelante la Torá nos va a mostrar que fue por consejo de Balaam que mandó a estas mujeres. O sea, Balaam, que en la guerra espiritual no pudo ganarse el premio, el dinero que le estaban ofreciendo, pero de esta manera quizás sí se ganó el, el premio que le estaba ofreciendo Balac. Dice la escritura que el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Precisamente Balac era el rey de Moab. ¿Qué pasó? ¿Cómo cayó Israel? Dice la escritura que estas mujeres invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Es decir, unas mujeres muy hermosas incitaron a los hombres a que fueran a sacrificar a otros dioses, por supuesto a cometer idolatría. Dice la escritura que el pueblo comió y se inclinó a esos dioses. Además, también nos dice el versículo 1 que empezó a fornicar. Generalmente estos cultos a Baal, entre otros, incluían sacerdotisas con las cuales el pueblo o quienes acudían a estos ritos fornicaban con estas mujeres, ofrecían, dice la escritura, sacrificios a estos dioses y comían delante de estos dioses. Lo que en el Brit Hadashah o en el Nuevo Testamento encontramos que Pablo habla de los alimentos ofrecidos a los ídolos. Y también dice la escritura que el pueblo se inclinó. Así que hubo aquí idolatría y hubo fornicación. El pueblo se extravió por causa de sus sentidos. Lo que sus ojos veían
se dejaron tentar y llegaron a la idolatría. Eso tiene un significado muy interesante para nosotros en nuestros días. ¿Qué estamos haciendo como pueblo? Tenemos un escudo, ya nos lo mostró la porción anterior, un escudo que nos protege, un Dios que pelea por nosotros, pero individualmente, eh, ¿cómo está nuestra situación? ¿Estamos yéndonos tras lo que nuestros ojos ven, lo que nuestros oídos escuchan? ¿Estamos yendo tras lo que nuestro gusto quiere probar? Hablo de comidas y bebidas. ¿Hacia dónde nos estamos yendo? Fíjense que por causa de los sentidos, Israel se perdió. Y esto fue terrible, lo que nos narran los versículos a continuación, en la introducción que estamos haciendo. Dice que el pueblo acudió a Baal Peor y se encendió el furor de Adonai. ¿Por qué? Porque Adonai es un Dios celoso, eh, eh, y es un Dios que reprende al pueblo que se extravía. Por eso debemos examinarnos. En este momento Israel estaba a punto de entrar en la tierra prometida, estaba a punto de tomar Canaán, lo que iba a ser las tierras que iban a tomar, eh, las tierras prometidas, pero aún así, en este momento, caen nuevamente por causa de sus sentidos. Ahora, aquí viene un relato muy difícil de leer lo que ocurrió. Dice la escritura que Adonai dice a Moshe, toma a los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Adonai delante del sol, y el ardor de la ira de Adonai se apartará. La orden que Adonai le da a Moshe es que ahorque, es una orden bien difícil. Ahora, algunos dirán, pero ¿por qué el Eterno manda hacer esto? Recuerden que la escritura nos muestra, la Torá tiene unos mandamientos contra la idolatría, entre otros, que son pecados de muerte, es decir, que su resultado es la muerte. No había un sacrificio que se pudiera traer al santuario para traer perdón por este pecado. Pero eso no significa que el Eterno pudiera perdonarlos. De hecho, el Eterno en varias ocasiones perdonó a algunos de nuestros sabios que se encuentran en el Tanakh, en el Antiguo Testamento, por gracia. Por ejemplo, fíjense en David. David cometió un homicidio, se acostó con la mujer de otro, son pecados que traían muerte, cuyo, de acuerdo a la Torá, David debía morir, pero él clamó misericordia y la gracia, la maravillosa gracia de Dios se extendió, como siempre. Vemos otro ejemplo también en Nínive. Nínive, dice la escritura, se había apartado del Eterno y el Eterno manda al profeta Jonás, que lo describe en su libro, para decir que en 40 días iba a ser destruido. Es decir, ya los pecados, de acuerdo a los pecados que se cometían, eran dignos de muerte. Pero el pueblo, desde el rey hasta el hombre más bajo, se arrepintieron de sus pecados y el Eterno extendió su gracia. Así que, pese a que hay pecados que, de acuerdo a la Torá, solo merecen la muerte, el Eterno siempre extendió su gracia. Y estos príncipes a los que el Eterno mandó ahorcar estaban consumidos en su rebelión, en su idolatría, y no estaban buscando la gracia del Eterno, y por eso la orden era ahorcarlos. Ahora, hay algo muy interesante aquí, que cuando sucediera eso, el ardor de la ira de Adonai se iba a apartar. Ahora, también hubo otra orden. Moshe dijo a los jueces de Israel, diciendo, matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Había una orden también de asesinar a todos los que se habían ido con Baal Peor. Era una situación difícil. De hecho, la escritura en otro texto nos muestra que había una plaga, se desató una plaga en Israel. Fíjense las consecuencias que traen el apartarnos del Eterno por causa de nuestros sentidos. Viene una situación todavía peor que sucede aquí en el campamento, del cual arranca la porción de esta semana. Dice que un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita, de esas madianitas que estaban incitando a Israel a sus hermanos. Ahora, esta no era cualquier madianita. Más adelante nos dice que la madianita era Cosbi
hija de Sur, era un príncipe. Es decir, esta Madianita era una persona importante. Cosbi, hija de Sur, príncipe de los pueblos allá en Madián. Y este hombre que la trajo al campamento se llamaba Sinri, hijo de Salu, jefe de una familia de la tribu de Simeón. Es decir, el hombre que está aquí era un líder. La responsabilidad que se tiene ser un líder, líder de una familia, líder de una comunidad, de una congregación, líder de una región, de un país. De acuerdo a esto, este hombre tenía una gran responsabilidad. Y fíjense qué hizo este hombre, nos devolvemos aquí al versículo 6. Este hombre trajo una madianita a sus hermanos a ojos de Moshe y de toda la congregación. Es decir, parece que lo que estaba pasando era a escondidas, lo demás que estaba ocurriendo pareciera que fuera a escondidas, pero este hombre lo hizo público. Trajo una madianita, la introdujo en el campamento a la vista de todos. Moshe, toda la congregación, dice que mientras lloraban a la puerta del tabernáculo de reunión, eh, por supuesto por la matanza y también por la plaga que había en el pueblo, era algo terrible. eh, ¿qué hacemos mientras se desata la ira del Eterno? ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Este hombre, que era un líder de una tribu, hizo todo lo contrario, insistió en el pecado, inclusive lo hizo público. Ahora, aquí aparece en escena el hombre del cual toma nombre la porción de esta semana. La porción de esta semana en hebreo tiene por nombre Pinhas, en español traducido como Finés. Pinhas era el hijo de Eleazar. Eleazar, recordemos que en este momento es el sumo sacerdote. Aarón ya había muerto y se le había cedido a su hijo, de acuerdo a la promesa del Señor, el sacerdocio. Eleazar era el sumo sacerdote, dice aquí la escritura, hijo de Aarón, y él se levantó. Algo muy interesante, ¿no? Se levanta en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano. Fíjense lo que hace este hombre. Él dice que fue tras el varón, el que había introducido a la Madianita, y los alanceó a ambos. Es decir, los atravesó a ambos con una lanza, al varón de Israel y a la mujer por su vientre. Eh, una, un hecho que parece violento, eh, obviamente que él estaba cumpliendo aquí directamente un mandato del Eterno. El Eterno dijo que debían morir aquellos que no buscaran al Eterno a pesar de su pecado, y este hombre alanceó a estos dos que tenían unas características especiales, eran líderes, habían hecho su pecado público. Cuando él lo hizo, dice la escritura que cesó la mortandad. De hecho, el Eterno les había dicho, como lo vemos versículos anteriores, que cuando estos príncipes fueran muertos, el ardor de la ira de Adonai se apartaría de Israel. Es decir, estos hombres ya tenían un destino, no buscaron la gracia del Eterno y debían morir. Y cuando Pinhas o Finés, dice la escritura, hace esto, cuando los atraviesa con su lanza a los dos, cesó la mortandad de los hijos de Israel. Es una historia bien difícil la que ocurre aquí. Aquí vemos claramente las consecuencias de dejar el Eterno, las consecuencias de ir tras nuestros sentidos y llegar a la idolatría, como pasó con Israel aquí en Sittim, y la acción heroica del hijo del sacerdote de cumplir la voluntad del Eterno, y de esa manera cesó la mortandad. Cuando estas dos personas mueren a manos de Fines, cesa la mortandad. Ahora, vamos a ver algunas características inicialmente en la porción que arranca a partir del versículo 25 y en el capítulo 10, vamos a ver algunas características que encontramos en este personaje. Vamos a ver también en el capítulo 26 encontramos un censo que ocurre en Israel. Recordemos que el pueblo está a punto de entrar en la tierra de Canaán, así que el pueblo se vuelve a contar para saber cuántos son. Ya lo vamos a ver el mensaje de esto. Después, de hecho, viene la orden para saber cómo van a repartir las tierras cuando entren
en Canaán, cuando entre en la tierra prometida, se le promete a unas hijas, las hijas de Zelofehad, como ustedes lo leyeron, como eran hijas, no tenían hermano hombre, de acuerdo al mandamiento inicial, no podían heredar tierras, pero aquí el Eterno permite que mujeres también, muy interesante, que las mujeres también puedan heredar, y vemos la inclusión que el Eterno hace también con estas mujeres y de allí en adelante. Y finalmente viene la ordenación de Yehoshua o de Josué como sucesor de Moshe. Y termina la porción con las ofrendas diarias. Aquí vamos a ver un mensaje muy interesante. El Eterno está preparando a su pueblo para entrar en la tierra prometida. Primero, con Pinhas, como lo vamos a ver, que se le da el sacerdocio. Así que Moshe, que sabe que va a morir, él sabe que no va a entrar en la tierra prometida, queda tranquilo en esta porción de que va a haber un sacerdote. Cuando él muera, el sacerdocio va a seguir. Segundo, que va a tener un sucesor. En esta porción se oficializa el líder después de Moshe. De hecho, Moshe coloca sus manos en Josué, en Yehoshua, porque él va a ser su sucesor. Y también a Moshe se le dice cómo va a repartir la tierra de Canaán por las tribus y por las familias. Y además, en los capítulos 28 y 29 se le dice qué ofrendas debe presentar el pueblo cada día en el santuario, cada Shabbat, cada luna nueva y en las fiestas. Así que Moshe queda con la tranquilidad de que el pueblo va a continuar funcionando después de su muerte. Eso es el mensaje que nos da la porción. Tiene un mensaje también para nosotros, que el Eterno también está preparando un pueblo para poseer la tierra prometida. Cuando venga el Mesías, cuando retorne el Mesías y poseamos la tierra y Él venga a reinar, también el Eterno está preparando un pueblo. Quiere que nos apartemos de nuestros ídolos, lo que por donde vamos con nuestros sentidos. El Eterno nos está diciendo que hay un sacerdocio eterno, ya lo vamos a ver, que continúa, que hay un líder que va a entrar a su pueblo en la tierra prometida y que quiere que sigamos su Torah. Vamos a entrar entonces en materia. Lo primero es hablar acerca de Pinhas, de este hombre que acabó con la mortandad. Versículo 10 en las Biblias en adelante, Adonai lo dice a Moshe. Pinhas, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel. Muy interesante lo que el mismo Eterno está escribiendo de este hombre valiente. Ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel. Segunda característica, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por causa de Pinhas, el pueblo de Israel no murió. Por supuesto, murieron algunos, pero no el resto. Dice la escritura que aquí murió una gran cantidad de personas, cerca de 24,000 murieron aquí. Por supuesto, terrible, pero el resto del pueblo fue salvo gracias al actuar de Pinhas. Fíjense lo que dice el Señor de Pinhas, versículo 12. He aquí yo establezco mi pacto de paz con él. Siguiente característica. Y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación a los hijos de Israel. Muy interesante. Se le promete el sacerdocio perpetuo a Pinhas porque tuvo celo y además hace expiación por los hijos de Israel. Vamos a analizar estas características en los siguientes minutos que nos muestran algo que va más allá de las promesas que se le dan aquí a este hombre, a Pinhas. Hay unas promesas que van más allá y que se convierten en profecía que encontramos en la Torá. La primera de ellas es que Fines, hijo de Eleazar, hizo apartar el furor de los hijos de Israel a través de su acto heroico de levantarse en medio de la congregación y acabar con la plaga. Dice la escritura que hizo apartar el furor de los hijos de Israel. Hay alguien que también se levantó en la congregación, hermano, dice la escritura de acuerdo a Deuteronomio 18,
de entre tus hermanos se levantará profeta. Y ese profeta que se levantó, que es nuestro Mesías, apartó el furor de Dios. Dice la escritura que la ira de Dios cayó sobre él, sobre Yeshua, cuando se levanta en nuestro planeta, en nuestra congregación, y muere por nosotros. La escritura nos muestra que hace apartar. Él cargó sobre él, dice Isaías 53, el pecado de todos nosotros. Por su llaga fuimos nosotros curados. Hay alguien también que se levantó en la congregación e hizo apartar el furor de Dios por causa de nuestro pecado, y fue precisamente nuestro Mesías Yeshua. Gracias a él se apartó el furor y podemos, cuando lo aceptamos, eh, ir a salvación. Podemos tener la salvación por causa del Mesías Yeshua. Esa es la primera característica en este paralelo entre Pinjas y nuestro Mesías Yeshua. Lo siguiente que dice es que Pinjas fue llevado de celo entre ellos. De hecho, más adelante dice que tuvo celo por Dios. Pinjas fue un hombre que tenía celo por Dios. De hecho, encontramos en Yeshua también esa característica. Cuando Yeshua va al templo y encuentra que en el templo hay una cantidad de comerciantes que estaban vendiendo, por supuesto, los sacrificios que se necesitaban para ofrecer, pero el problema no era que estuvieran vendiendo o comprando, porque lo estaban haciendo en el lugar correcto, en el atrio exterior, allí lo podían hacer. El problema es que estaban haciendo las ventas con malas o falsas medidas. Estaban vendiendo por encima del precio acordado, estaban estafando, estaban robando a los israelitas que se sentaban en el templo. Por eso Yeshua dice que mi casa, casa de oración, será llamada, es una profecía para todos los pueblos, y ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Y ahí también dice, el celo de tu casa me consume. Yeshua expresa esa oración, que es un salmo. Dice, el celo de tu casa me consume. Yeshua también tenía celo por el Eterno, porque traer paz, traer el shalom al pueblo, y esa misma característica la vemos en este hombre Pinjas, que tenía celo por Dios. Lo siguiente, quizás lo más importante, y es que eh, eh, Yeshua hace expiación por los hijos de Israel. Así como aquí Pinjas se muestra que Pinjas hizo expiación por los hijos de Israel, Yeshua también hace expiación. La palabra expiación es una palabra hebrea que significa capar o cubrir. Es la palabra que se utiliza cuando Noé construye el arca por mandato del Eterno y la cubre con brea por dentro y por fuera. Allí la palabra es capar o cubrir. Así como cuando tú tienes una pared en tu casa que está sucia, y la pintas nuevamente, la cubres y la pared queda limpia. No se ve la suciedad que tenía antes. Muy bien, es lo mismo que hace el Eterno a través de Yeshua con nosotros. Cubre nuestros pecados con su sangre. Por eso la escritura dice que su sangre cubre multitud de pecados. Es a través de Yeshua que Él hace expiación o cubre nuestros pecados. Esa palabra expiación, por supuesto, proviene del famoso Yom Kippur, del cual ya hemos hablado anteriormente, o Día de la Expiación. Este año caerá en el mes de septiembre. Es un lunes, creo que es el 25 o 26 de septiembre, que es un día de ayuno, de acuerdo a la escritura, y de pedir perdón por nuestros pecados. De acuerdo a la escritura, en ese día el sacerdote era el único día donde el sumo sacerdote entraba hasta el lugar santísimo y asperjaba con su dedo la sangre hacia la tapa del arca, hacia el propiciatorio, indicando el cubrir los pecados, los pecados. Hay alguien que hizo eso por nosotros. Vamos a ir en nuestras Biblias, las tienen allí, al libro de Hebreos, Hebreos, eh, Hebreos en el capítulo.
Ya les indico el capítulo. En el capítulo 9, a partir del versículo 12, versículo 11. Vamos a ubicarlo aquí también para los que quieran leerlo aquí también. Vamos a poner aquí Hebreos, capítulo 9. Y aquí está Hebreos, muy interesante el libro de Hebreos que nos habla a la luz de el santuario. El versículo 11 dice, estando ya presente Mashiach, traducido aquí como Cristo, sumo sacerdote. Fíjense que Pinhas era el siguiente sumo sacerdote. Bueno, también tenemos un sumo sacerdote, dice la escritura, sumo sacerdote de los bienes venideros, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Sabemos que es el santuario del cielo donde el ministro, que es Yeshua, allí intercede por nosotros. Fíjense lo que hace y lo que muestra Hebreos, que no por sangre de machos cabríos, aquí está hablando de Yom Kippur, ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez y para siempre, ¿en dónde? En el lugar santísimo. Cuando Yeshua asciende, él entra, dice la escritura, una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Fíjense que también aquí nos muestran que nuestro Mesías Yeshua hace expiación, así como Pinhas hizo expiación por su pueblo a través del acto heroico de atravesar y acabar con la maldad. También Yeshua fue atravesado con una lanza. Pinhas utilizó una lanza para atravesar a estos hombres y acabar con la plaga. Yeshua fue atravesado también con una lanza. La ira de Dios cayó sobre él y como muestra la escritura, gracias a su sacrificio podemos obtener eterna redención. Así que vemos en Pinhas un símbolo perfecto de el Mesías Yeshua para nosotros. Perdón que perdí aquí la volvemos al libro de Números. Volvemos a Números, capítulo 25. Hay otra característica que también se muestra de Pinhas y es que dice la escritura, yo establezco mi pacto de paz con él. Es decir, él iba a tener paz. Precisamente, Yeshua es el príncipe de paz, de acuerdo a la escritura. Hay otra característica muy interesante, que es el versículo 13. Dice que tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo e hizo expiación. Esta parte es bien interesante, que iba a tener un sacerdocio perpetuo. Pinhas era el hijo de Eleazar. Él iba a ser, naturalmente, él y sus hermanos iban a ser sacerdotes, puesto, de hecho ya lo era, él ya era un sacerdote, porque la promesa para Aarón y sus hijos era que ellos, él y su familia y sus descendientes iban a ser siempre los sacerdotes. Aquí el Eterno está haciendo varias cosas. Número uno, está confirmando a Pinhas en el sacerdocio perpetuo. Ahora, Pinhas en algún momento iba a morir, pero lo que le está prometiendo el Eterno es que él y sus hijos iban a tener siempre el sacerdocio perpetuo. Adicionalmente, lo que interpretan algunos sabios es que le estaba prometiendo a Pinhas que él iba a ser el sumo sacerdote o el Cohen Gadol después de la muerte de su padre. Él iba a ser el Cohen Gadol. Así que el Eterno está prometiendo un sacerdocio perpetuo. Pero aquí encontramos algo más interesante y es la profecía. ¿A quién se la está dando? Posiblemente cuando el Eterno está hablando estas palabras sobre Pinhas, está hablando más allá, está prometiendo una profecía sobre su hijo, sobre Yeshua, quien iba a tener un sacerdocio perpetuo. ¿Dónde encontramos que Yeshua va a tener un sacerdocio perpetuo? Vamos a ir al Salmo. Vamos a ir primero a Hebreos, ya les digo el Salmo.
Salmo 110. Vamos a ir primero al Salmo 110, donde está esta promesa del sacerdocio perpetuo. Vamos a ponerlo aquí también. Este salmo es un salmo de David, es un salmo profético. Aquí hay unas palabras muy interesantes que nos muestran una promesa de un sacerdocio perpetuo. No solo en Pinjas, aquí se refiere a alguien más, por supuesto que es a Yeshua. Dice la escritura que Adonai dijo a mi Señor. Aquí fíjense que hay dos que están aquí. Uno es Adonai, Yud Hei Vav Hei, nuestro Dios eterno, y dice la escritura dijo a mi Señor, al Adón. Claramente encontramos en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento, que al Adón, como Pablo lo indica, nuestro Adón o nuestro Señor es Yeshua. Le dice, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. La escritura nos muestra que cuando Yeshua asciende también se sienta a la diestra. Eso lo encontramos en Apocalipsis cuando dice al que está sentado en el trono y al Cordero sea toda la alabanza, la honra y la gloria. Así que aquí podemos ver que el Eterno, nuestro Dios Todopoderoso, le está hablando a nuestro Adón, al Mesías. Siéntate a mi diestra, es una profecía, hasta que ponga a tus enemigos por estrado a tus pies. Eso se cumplió justo después de la ascensión de Yeshua, porque él se sentó a la diestra del trono. Sigue diciendo esta profecía impresionante. Adonai enviará desde Sión la vara de tu poder. Esa vara la encontramos en Isaías capítulo 11, Isaías 11:1. Vamos a leerlo aquí en las Biblias para que entendamos este versículo. Dice que enviará de Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Vamos a ver quién es la vara para que la tengamos todos claras. Isaías 11, aquí lo tenemos. Aquí dice la escritura en Isaías, saldrá una vara, la misma que habla el Salmo 110, del tronco de Isaí. Isaí es el padre de David, del rey David. Dice, y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Adonai, de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de espíritu, de conocimiento y de temor de Adonai. Son 7 espíritus. Sabemos que eso se cumplió. Estos 7 espíritus reposaron sobre alguien y eso está en Apocalipsis. Vamos a colocarlo aquí también. Apocalipsis capítulo 5, encontramos cuando en el episodio de la apertura del rollo, ya hablamos acerca de ello, que nadie podía abrir, no había nadie digno de abrir el rollo. Dice la escritura que apareció alguien, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, Isaías 11, ha vencido nuestro Mesías Yeshua para abrir el libro y desatar sus sellos. Ahora, fíjense quién es este. Vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie, aquí está, un cordero como inmolado. Juan dice cuando ve a Yeshua, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es Yeshua. Dice la escritura que tiene 7 cuernos, 7 ojos, y dice que esos ojos son los 7 espíritus de Dios enviados sobre la tierra. Es decir, sobre este Cordero, Yeshua, descendieron los 7 espíritus. Quiere decir que Él es la misma vara. Si volvemos al Salmo 110, sabemos claramente que se está refiriendo a Yeshua. Adonai enviará desde Sión la vara de tu poder. Se refiere a su hijo, a Yeshua. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora, tienes el rocío de tu juventud. Aquí viene lo interesante. Juró Adonai y no se arrepentirá. Está hablando de su hijo. Tú eres sacerdote para siempre. Es decir, esa promesa que se le dio a Pinjas en nuestra porción de esta semana del sacerdocio perpetuo, el sacerdocio arónico en la tierra, se le dio a alguien más, pero con otro orden, ya no con el orden arónico, dice la escritura, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Malquisedec. Malquisedec no es un nombre, es un título. Malki significa rey, Sedec justicia, rey de justicia. Melquisedec aparece en nuestra escritura en el libro de Génesis
a quien Abraham le entrega los diezmos o el diezmo del botín de una guerra, es otro tema. Melquisedec, un personaje misterioso que aparece en Génesis, es rey, pero es sacerdote también. Es un rey sacerdote, que era el rey sacerdote de Salem, lo que hoy es Jerusalén. Este rey que tenía unas características muy especiales, de acuerdo a lo que describe Génesis, no se dice mucho más, Abraham le entregó sus diezmos. Si Abraham le entregó sus diezmos, quiere decir que era una persona muy importante, del cual se toma ese título para decir que Yeshua iba a ser también sacerdote, sacerdote para siempre, según ese mismo orden de Melquisedec. Por eso, en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos, vamos al libro de Hebreos, se dice también, se habla acerca de Yeshua como el orden de Melquisedec. Es decir, la profecía de Pinhas, de la porción de esta semana, realmente es una promesa para nuestro Adón Yeshua. Vamos a verlo aquí en Hebreos capítulo 7, lo estoy colocando aquí en pantalla. Dice, este Melquisedec, está hablando el de la época de Abraham, rey de Salem, sacerdote, fíjense que era rey y sacerdote, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo Abraham le dio los diezmos de todo, cuyo nombre significa Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz. Dice, sin padre ni madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Permanece, nuevamente aquí está la promesa, sacerdote para siempre. Una promesa sobre Yeshua, ya lo vimos, que es la vara que es el sobre quien reposan los siete espíritus, que se le dio la promesa que es sacerdote para siempre. De hecho, por eso creemos, quienes aceptamos al Mesías Yeshua, que Él ministra en el santuario celestial y que es sacerdote para siempre. O sea, qué promesa tan preciosa que tenemos un intercesor que nunca va a acabar su labor, que sus días no tienen fin. Es una promesa preciosa para nosotros, porque podemos acercarnos, dice Hebreos, ante Él en oración, tranquilamente para alcanzar gracia. Esa gracia que siempre ha existido, ya lo vimos desde el Antiguo Testamento, permanece para siempre. Esa es la promesa que trae la paracha esta semana, que tenemos un intercesor para siempre. Vamos a ir más adelante al versículo 21. Aquí está. Eh, Aquí está 21, porque los otros, ciertamente sin juramento, fueron hechos sacerdotes. Aquí habla del sacerdote arónico. Pero este, con el juramento, la diferencia con el sacerdocio de Yeshua, que es del orden de Melquisedec, no arónico, dice que fue por juramento. Juró el Señor, esto es Salmo 110, el que ya leímos, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Dice, por tanto, dice el autor de Hebreos, Yeshua es hecho fiador de un mejor pacto. Los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, los arónicos, debido a que por la muerte no podían continuar, pues morían y sus hijos heredaban el sacerdocio. Pero este permanece para siempre. Qué promesa la que nos trae el Eterno hoy. Permanece para siempre y tiene un sacerdocio inmutable. Por eso, dice la Escritura, puede salvar a quienes, a ti y a mí. Sí, nosotros podemos caer en los pecados que cayó nuestro pueblo, ser llevados por nuestros sentidos, por nuestras concupiscencias. Pero dice la Escritura que tenemos un sacerdote para siempre, que los que se acercan a Él, los que se acercan a Él, se acercan a Dios. ¿Por qué? Porque Él es el camino, Él lo dijo. Yo soy el camino. Los que se acercan a este sacerdote según el orden de Melquisedec, que es Yeshua HaMashiach, se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Qué preciosa promesa nos trae la porción de esta semana. Dios prepara un pueblo, lo censa,
reparte la tierra y nos da la promesa de un sacerdocio eterno. Dios quiere también contar a su pueblo y en este fin del tiempo también va a censar, van a ser sellados los quienes aceptamos al Dios de Israel y al Mesías Yeshua, seremos censados. Y con la promesa de que siempre tenemos a alguien que vive para siempre, que es el camino y que puede salvarnos perpetuamente. Qué promesa preciosa la que nos trae la porción de esta semana. Hay algo para finalizar en estos 8 minutos. En la parte final de la porción de esta semana, en el capítulo 27, vamos a ir aquí a números 27, hay una promesa adicional que viene para nosotros que quiero compartirla con ustedes. Números 27, eh, versículo 15. Aquí, el Moshe le pide al Eterno que nombre el sucesor. Moshe ya sabe que va a haber un sacerdocio arónico perpetuo, pero ahora está inquieto porque él va a morir y no se ha nombrado un sucesor. Bueno, aquí el Eterno nombra el sucesor. Dice Moshe, aquí le está pidiendo Moshe, diciendo, ponga Adonai, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación. Dice que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca. Muy interesante estas palabras, que los saque y los introduzca. O sea, que sea el líder cuando entren y cuando salgan. Muy interesante estas palabras, para que la congregación de Adonai no sea como ovejas sin pastor. Muy interesante también esta palabra, como ovejas sin pastor. Ahora, ¿qué más dice el Eterno? El Eterno dice, toma a Yehoshua, a Josué, hijo de Nun. Fíjense en esas características de Yehoshua. Varón en el cual hay espíritu. Hay un espíritu sobre él. Y pondrás tu mano sobre él. Lo pondrás delante del sacerdote Eleazar, delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. Pondrás de tu dignidad sobre él. Muy interesante también esta frase. Para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Hay unas características en Yehoshua, en Josué, quien aquí es designado como líder oficialmente. Moshe coloca sus manos sobre él y lo designa como el futuro líder, que también son profecía mesiánica. Vamos a verlos. Dice la escritura que este hombre debía sacarlos e introducirlos, es decir, guiarlos para que la congregación de Adonai no sea como ovejas sin pastor. Bueno, hay uno que dijo en Juan, capítulo 10, aquí lo voy a poner en pantalla. Aquí va Juan, capítulo 10. Eh, muy importante este capítulo. Dice la escritura diciendo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Dice él, yo soy la puerta. Y aquí nombra las mismas palabras que se le hablan de Yehoshua, que él los sacaría y los introduciría. Dice, el que por mí entrare será salvo. Y entrará, fíjense, y saldrá y hallará pastos. Eso nos recuerda que así como el pastor guiaba a las ovejas por el desierto, y las guardaba en cuevas y el pastor se hacía en la puerta para guardarlas, eh, para protegerlas. Aquí Yeshua está diciendo, yo soy la puerta, yo soy la puerta. El que entre por mí será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Y después dice, versículo 11, yo soy el buen pastor. El Eterno le está diciendo a Moshe que el pueblo debía tener un líder para que no fueran como ovejas sin pastor. Y aquí se presenta el pastor de los pastores, se presenta Yeshua diciendo, yo soy ese que la profecía señalaba en Números, allá en el capítulo 27. Yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida por las ovejas. Encontramos en esa promesa de Números 27, cuando se buscaba un pastor,
años más tarde se presentó el pastor de las ovejas. Ahora, también se presenta otra característica aquí y es que sobre Yehoshua, sobre Josué, hay un espíritu. Ya lo vimos en Isaías 11 y en Apocalipsis 5, sobre quién se derramó el espíritu del Eterno, los 7 espíritus que nombra tanto Isaías como Apocalipsis, es en Yeshua. De hecho, la palabra Yeshua es una contracción de la palabra Yehoshua. Josué en hebreo es Yehoshua, su forma corta de decirlo es Yeshua, que significa salvación, traducido hoy como Jesús. Ahora, hay algo también interesante también aquí, con esto terminamos, que toda la congregación de los hijos de Israel deben obedecerlo. Dice Deuteronomio capítulo 18, cuando se anuncia la profecía eh, de un profeta que vendría. Vamos a verlo ya para finalizar. Deuteronomio capítulo 18 y el versículo 15 dice, profeta en medio de ti, de tus hermanos. El Mesías está hablando aquí, como yo, te levantará Adonai tu Dios, a él oiréis. Oiréis. Dice más adelante, profeta, el mismo Eterno dice, les levantaré en medio de tus hermanos como tú y pondré mis palabras en su boca y él hablará todo lo que yo mandare. Fíjense que aquí el Eterno está diciendo que iba a mandar a un Mesías y a él debemos obedecer. Así como está diciendo que todo el pueblo debía obedecer a Yoshua, también dice que levantaría a un profeta que vino en la persona del Mesías Yeshua y él mismo lo dijo, si ustedes me aman, guarden mis mandamientos. Si ustedes aman lo que yo soy, si me conocen, si me aman, entonces obedézcanme, pongan en acción las palabras que yo he hablado, no solamente de oídas, no solamente sean oidores, sino sean hacedores. La porción de esta semana nos muestra las preciosas promesas que el Eterno hace a su pueblo de un sacerdocio perpetuo, de un líder en cual reposa el Espíritu, un líder que va a ser el pastor de las ovejas, un líder al cual todos deben obedecerlo. El Eterno también hoy nos promete a nosotros en este fin del tiempo un sacerdote perpetuo, ya lo vimos, quien es Yeshua HaMashiach, quien en este momento hace esa función, quien intercede por nosotros, pero también de un líder como Yoshua, un líder que nos pastorea, un líder al cual debemos obedecer y un líder que nos introducirá, él mismo como capitán, nos introducirá en la tierra prometida. Te alabamos, Abba, por este día que nos das, por la palabra que llega desde el cielo como la lluvia. Gracias, Señor, por la promesa que nos das de un sacerdocio perpetuo, porque al acercarnos a nuestro sacerdote perpetuo nos acercamos a ti, Padre, porque podemos alcanzar salvación por la expiación que has hecho del pecado y por la promesa de ese pastor que nos lleva, que nos guía, a quien queremos obedecer y quien nos introducirá en la tierra prometida. Te alabamos, Señor. Queremos pedir perdón porque también como Israel nuestros sentidos nos han llevado hacia el pecado. Queremos poner fin a toda carnalidad como lo hizo Pinhas a través de los méritos de Yeshua, pedir perdón por nuestros pecados y alcanzar la salvación que nos ofrece, Señor. Gracias, Padre, por tus palabras, por el perdón y la gracia que se ha extendido hasta nuestros días. Pedimos por nuestros estudiantes de Torá, por las necesidades que hay en cada hogar, las peticiones de salud, las peticiones que tenemos como familia, familiares, financieras, en nuestro trabajo, y las que personalmente, Señor, tú conoces, Señor. Tú conoces lo que hay en nuestro corazón, los deseos de nuestro corazón, las inquietudes que hay, también los pecados, las necesidades, Señor. Cúmplase de acuerdo a tu voluntad. Y lo pedimos todo en el nombre de nuestro Adón, Yeshua HaMashiach. Amén.
Y amén. Bendiciones a todos. Gracias por la compañía.